aprender. No te desconectes. Hola, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Daniela Costa Valente, soy de la Iglesia Gracia Urbana. Hoy quiero compartir mi testimonio con todos ustedes. Cuando yo era pequeña, mi abuelito me enseñó acerca de la palabra del Señor y esto me ayudó a tomar valores y principios que me ayudaron en mi vida. Bueno, cuando uno es pequeña, quizás no tomamos muchas decisiones que conllevan a muchos peligros, ¿no? Sin embargo, cuando uno ya socializa con muchas personas, ya cuando uno es adolescente, yo recuerdo que en 2008 entré a la universidad, ¿no? Y pues ahí comienzas a interactuar con diversas personas, muchas de ellas no cristianas, ¿no? En mi entorno, y pues conllevaron a tomar malas decisiones, ¿no? Pasé un momento muy malo, muy triste, ¿no? Y gracias a Dios tuve un amigo que me invitó a su iglesia, ¿no? Ahí conocí al Señor. El Señor me salvó. Estuve congregando un tiempo y pese a ello seguí tomando malas decisiones. Estas me causaron muchas tristezas también en mi vida, ¿no? Que causaron mucho dolor en mí. Tomé una decisión muy fuerte, muy que marcó mucho mi vida y esto me hizo atentar contra mi vida. Y es ahí donde el Señor nuevamente muestra su misericordia para conmigo. Y envió a Pastor Carlos, ¿no? en este caso. Y el Señor me hizo conocer nuevamente su gracia y su perdón. Restauró mi vida, restauró todo lo que el pecado había causado en mí. Me dio una nueva vida, una manera de empezar con la mirada puesta en Él, sin crítica, sin nada. Hoy tengo una familia hermosa y cada día aprendo de su palabra. Aún tengo luchas todos los días con mi carácter, quizás lucho mucho. Hoy miro el pasado, me causa tristeza, pero no puedo dejar de admirar lo grande que es el Señor al contemplar su misericordia que tuvo conmigo, al perdonarme y llamarme hija. Y quisiera que muchas cosas no hubieran pasado, pero pasaron por un propósito y hoy ya lo entiendo. Hoy lo veo, hoy lo contemplo más y sé que cada uno tiene una historia y esto nos va a ayudar a darnos cuenta de su propósito, de su gloria. Gracias, hermanos, espero que esto sea de bendición para ustedes.
y postrado me presento tu esplendor. Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor. Me hundo, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. ¿Qué tal, chicos? Bien, bienvenidos. Bueno, vamos a meditar hoy día acerca de la oración. Para eso quiero que vayamos a la carta del apóstol San Juan, capítulo 17, verso 1. Vamos a ver lo que dice este versículo. Dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Y al leer este versículo vamos a notar que menciona un previo hablar. Por ejemplo, en el capítulo 16, verso 33, vemos que el Señor dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego sigue lo que dice acá: en estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo. Se trata de una oración después de la predicación. Entonces, el apóstol San Juan, al iniciar su narración, nos indica las circunstancias del evento. El Señor Jesús había enseñado, de inmediato oró para pedir la bendición del Padre sobre lo que había predicado. De modo que tenemos un orden seguido por el mismísimo Hijo de Dios en cuanto a la predicación de las Escrituras, no solamente por parte de los que estamos en un púlpito, o en este caso ahora frente a las cámaras, sino también cuando le predicas aquí en el Evangelio. Esto es, oró tan pronto como terminó de predicar. ¿Me entienden? Los predicadores podrán abrir
y explicar la Biblia de una manera maravillosa, ¿no? Y con mucha claridad, lo cual es muy bueno, pero no es suficiente, porque faltaría la obra de Dios, el cual es el que abre el corazón de los oyentes, ya que los asuntos espirituales no tienen cabida la efectividad del florazo humano, digamos, ¿no? A menos que una obra sobrenatural de Dios sea la que traiga la eficacia. Por eso cuando Dios nos habla, ya sea por la lectura de la palabra o por la predicación del Evangelio, debemos hablarle otra vez a Él y presentarle nuestras acciones de gracias en ruegos sobre lo cual nos ha hablado. Entonces hay que entender que los que oyen un sermón y no oran por la bendición del Señor, es posible que no puedan ver lo que Dios realmente quería que vean, sino tal vez solamente están viendo la oratoria de un hombre. Si tú te paras a ver un sermón en tu iglesia local, o de repente hasta puedes verlo por internet, pero no estás orando para que Dios te hable a través de la palabra de Dios, solo estás viendo la oratoria de un varón o de una dama que te presentó con argumentos y razones. Te das cuenta, lo que tú oigas debe ser ayudado por tu oración a Dios. Si tú has de tener la gloria de Cristo y la eficacia del Espíritu contigo, entonces debes tomar tu curso de acción. Imita a Jesús. Entonces el tema de hoy vamos a verlo en dos partes. Primero vamos a ver la pasión de Cristo por esta oración, el fervor de Jesús en esta oración, y luego el contenido de la Biblia. Entonces vamos al punto 1, vamos a ver el fervor de Jesús, la pasión de Jesús en esta oración. Jesús fue muy diligente y entusiasta con las cosas santas. De hecho, Él es el mismísimo Hijo del Señor. Él es el Señor. Entonces, por ejemplo, durante la cena, ¿no? En San Juan capítulo 13, verso 12, y en adelante dice, ¿no? En el capítulo 14 incluso dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Luego Él les dice, no, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Y finalmente ahora habló, o sea, en el texto que acabamos de leer, dice, habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo Padre. Lo cual da una gran diferencia con nosotros los creyentes, porque nuestro servicio a Dios, hay que ser sincero, pues nuestro servicio no es como el suyo, sino que nuestra fe viene por destellos o chispas esporádicas. No tenemos la perfección de Cristo en nuestro servicio. Y hay que aprovechar esta verdad para aplicarlo en cuanto al día del Señor. No quiero aprovechar esto en cuanto a eso, ¿no? En este día, el día del Señor, el domingo, y en este día cultivar la meditación, escuchar la palabra y la oración, porque si anhelamos un cambio sustancial en nuestras vidas, debe haber un cambio de verdad en esto. Es decir, en nuestras disciplinas espirituales, en los ejercicios santos, un cambio en los afectos. Porque después de, bueno, no sé, de avanzar un poco, va a ser mucho más fácil seguir en los actos de devoción que Dios nos manda. ¿Cómo es posible que de repente tú digas, sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero recuerdas cuando estábamos todavía y podíamos reunirnos físicamente, no venías al culto porque tenías una excusa necia, o ahora ni siquiera te quieres conectar porque te quedas el sábado viendo hasta tarde televisión o qué sé yo, y luego ya no te conectas al culto a la hora que es, lo ves después. Tú crees que, bueno, igual lo estoy viendo, ¿no? Pero realmente eso deja mucho que ver con lo que estás permitiendo en tu corazón. Mira, tal vez tú estás permitiendo muchas cosas en tu corazón que te distraen, que te embriagan de las cosas de este mundo, aunque no parezca. Mira cómo combatir la mundanalidad en la que estás cayendo. Efesios 5:18, ¿te acuerdas? Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino seáis llenos de los espíritus. Esto hace que, así como para llenarse de vino hay que ingerirlo, para ser lleno de espíritu hay que llenarse en oración y a través de los medios de gracia, perseverar en las doctrinas, orar, meditar en la palabra y amar sin condiciones, luchar contra el pecado. Hay que levantar el alma, hay que levantarlo. Y te estoy llamando, te llamo la atención, ¿no? De que no estés mirando a los ídolos que tú crees que son espirituales, o de repente estés mirando a cualquier otra cosa que tú crees que te llenan y te disfrazas de gozo. Esa es una mentira de Satanás, un falso evangelio en realidad que te permite, que te trae que tú creas que eres feliz, o que no es pecado incluso. De repente no es pecado que veas una serie el domingo, ¿no? El sábado de la noche, perdón, pero sí es pecado de que no estés junto con tus hermanos en la adoración congregacional, y menos que no te conectes, por ejemplo, cuando hay una reunión importante, cuando la asamblea se reúne y tú eres miembro de una iglesia. Entonces hay que darnos cuenta de eso. Entiende pues que la oración que Jesús elevaba era una oración de corazón.
Pues de la oración que tenemos que tener nosotros también es igual, para que haya una transformación real en nosotros. Una oración que es la elevación de nuestro corazón a Dios. Y es conveniente que la postura del cuerpo sea adecuada a ese estado del alma. Y como el rey David dice en el Salmo 25, oh Señor, a ti elevo mi alma, ¿no? Entonces hay que entender que cuando conversas con Dios, no necesitas cambiar de lugar, no necesitas solamente estar de rodillas, que no es malo, hazlo, pero que necesita tu corazón estar de rodillas. Necesita tu corazón levantar sus manos. Como decía la palabra antigua, sursum corda, arriba los corazones. Tu corazón debe estar ahí, delante del trono de Dios. Levantar tu voz y ojos es bueno, ¿no? Es bueno, y siempre hazlo. Pero si no levantas la voz y los ojos de tu corazón, entonces para ver la majestad, la grandeza, la hermosura de Cristo, entonces no hay transformación. Eclesiastés capítulo 5, verso 2, el buen Salomón, ya anciano y arrepentido de todos sus errores, nos dice, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto que sean pocas tus palabras. Entonces no te vayas a mandar con un florazo de oración, ¿no? Cuando realmente no estás en tu corazón de rodillas y parado delante de tu Dios. ¿Te das cuenta? No has pedido audiencia en tu corazón todavía con tu Dios. Entonces, entendamos esto, que Jesús, Él dice, ¿no? Con voz audible y oídos oyéndolo sus discípulos, pero con su corazón también ahí, delante de su Señor. Le clama al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios ha hecho todo para servirnos a través de Cristo Jesús. Él vino para servir, no para ser servido. Y nosotros ahora somos sus siervos y tenemos que hacer lo mismo. Servir al mundo de modo que también le servimos a Él. ¿Te das cuenta? Y no tener una oración superficial. Si tú no tienes una conexión con Dios buena y verdadera, no vas a crecer espiritualmente. Entonces, de manera que es bueno orar de modo audible, tanto público como privado, pero también que tu corazón se derrame por completo y todo lo que haga tu cuerpo, que levante sus manos, si tus ojos botan lágrimas, me imagino también que tu corazón tiene que estar expulsando esas lágrimas, arrepentido, humilde delante de su reino. ¿Ven? El segundo punto es el contenido de la oración de Cristo, así como ya vimos ese fervor que debemos imitar, esa pasión que debemos imitar, esa sinceridad, esa transparencia de corazón. Ahora vamos al contenido. Aquí el Señor empieza a ir diciendo, ¿no? Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Y acá vemos tres asuntos, ¿no? Una palabra de confianza, ¿no? Dice, Padre, la hora ha llegado. Una petición que dice, glorifica a tu Hijo. Y por último, un argumento, que es para que el Hijo te glorifique a ti, ¿no? Entonces vemos que dice, Padre, la hora ha llegado, que es una expresión de confianza. Vamos a ver la expresión de confianza. Él habla como lo que es, el unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y se dirige con esta confianza a Dios. Cristo no dice Padre Nuestro como envolviendo con sus intereses como los de las ovejas, ¿no? Porque los intereses de Cristo son de otra clase. Y es muy propio que Él hiciera una distinción entre Él y nosotros, puesto que Él es el Hijo cosustancial y coigual y coeterno con el Padre. Él es el Hijo ontológico, no es por adopción como nosotros. Entonces el término Padre encierra el concepto de autoridad, amor y cuidado, los cuales son todos argumentos de paciencia. Y Dios tiene el derecho de gobernar, y los hijos a tomarlo pacientemente en sus manos. Y esta expresión de Jesús encierra entonces total confianza. Entonces Jesús dice, la hora ha llegado. Y esto es la hora que estaba previamente definida, desde antes de la fundación del mundo. Lo que en teología se llama el pacto de redención, la hora establecida y señalada por el eterno consejo de la Trinidad, no por imposición de nada, sino por una sabia ordenación de la providencia de Dios. Ningún hombre podía disponer de Jesús hasta que su hora llegase. ¿Recuerdas? En el capítulo 7 de este mismo Evangelio según San Juan dice, procuraba pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero cuando llegó la hora, hermanos, el Hijo de Dios fue llevado bajo el poder de los hombres, dispuesto al asalto del mal. Y esto se entiende a los creyentes que ninguna calamidad puede caer sobre nosotros a menos que Dios lo permita. Entonces la hora, el tamaño, las circunstancias de las cosas difíciles que estamos pasando ya están ordenadas por nuestro sabio y eterno Padre para el tiempo señalado. Así que, como dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 3 verso 3, dice aquí, nadie se inquiete por causa de estas aflicciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. En ese momento la obra de Cristo fue determinada y predicha en las profecías, porque Dios hace todo en su tiempo adecuado. Nosotros tenemos un Dios determinista, como dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién se atreverá a decir que algo de lo que pasa en este mundo no ha sido determinado por Dios? Entonces tenemos que entenderlo también de esta manera. En el Señor no es como nosotros que toman la providencia con un lápiz en la imaginación y encerramos los decretos de Dios en un círculo chiquito y decimos, bueno, esto lo permite, y lo otro no queremos aceptar que lo permitió porque choca contra nuestra humanidad. Pero la verdad es que Dios ha determinado todo y así debe ser listo siempre para la honra y gloria de Él. Ahora una pregunta. ¿Por qué los hombres, por su pecado, sufren eternamente, pero Jesús solo se llevó un par de horas de padecimientos? Esa pregunta la digo porque me la han hecho. O sea, si los hombres que no se arrepienten, que no están en Cristo, van a tener que sufrir un infierno eterno, porque Jesús, si se hizo totalmente hombre, tuvo que pagar solo un rato, solo un momento. Ahora, tienes que entender, porque Cristo pagó la misma deuda con la excelencia de su persona, y por eso fue solamente un momento. O sea, para absorber la ira de un Dios eterno, tenías que ser un Adán, un hombre, sí, pero también tenías que ser Dios. Y aquel que estuvo en esa cruz no fue solamente un Adán, no fue solo un arcángel Miguel, como dicen unas religiones, sino que fue Dios. Totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Te das cuenta? Solo el Hijo mismo, el Hijo ontológico mismo de Dios, el mismo Dios en la carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pudo haber pagado nuestros pecados. Por eso la doctrina de la deidad de Cristo es innegable. Nadie pudo haber pagado más que Él. Por eso es que Él absorbió la ira de Dios en unas horas, no como nosotros, que hubiéramos tenido que estar internamente en un infierno, justo porque nos lo merecíamos, pero no habríamos pagado jamás nada. Entonces, como vimos, hay una expresión de confianza y luego vemos una petición. Esta petición es que lo glorifique, se glorifica a tu Hijo. Entonces entiéndase que Dios glorifica a la persona del Hijo, en los sufrimientos, se glorifica en medio de los sufrimientos. En Juan capítulo 13, verso 31 y 32 dice, entonces cuando Jesús salió dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. O sea, su significado es que ahora Jesús va a ser demostrado como un potente y glorioso Salvador por el cual Dios también está siendo glorificado. Ten en cuenta de que se trata, digamos, el combate final de Cristo, ¿no? Y donde va a ser manifestado el poder de toda su deidad. Así que Jesús ora por aquellas muestras y significados del divino poder, de su divino poder en esta muerte, para traer la luz que el mundo necesitaba y que sus discípulos no pudieron recibir la vergüenza por la clase de muerte que se le dio a él, sino que él dio la vida por ellos y por todos los que habrían de venir. O sea, hay gloria tras esa muerte. Es una gloriosa muerte. ¿Te das cuenta? Hasta que Jesús hubo resucitado y ascendido a los cielos, también recuerden que no había venido todavía el Espíritu Santo, como dice en Juan capítulo 7, ¿no? El Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. O sea, él no había sido instalado todavía como cabeza de la iglesia, no había sacado la grandeza y los dones del Espíritu. Entonces hay que entender que cuando Jesús ora al Padre, glorifica a tu Hijo, está pidiendo la resurrección y todas sus beneficiosas consecuencias. Él es el primero de la nueva creación. Él es el primer glorificado, ya que fue la resurrección que fue manifestada claramente su divinidad. Eso lo vemos en Romanos capítulo 1, verso 4. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces el significado de esta petición de oración, donde le pide que lo glorifiquen, es como si hubiera dicho, Padre, yo he abandonado mi gloria y pongo mi vida, sosténme con tu brazo poderoso, que yo pueda vencer la muerte y llévame a la tumba con triunfo y honor, y que yo pueda entrar en gloria, llevando cautiva la cautividad, recibiendo el principado, y que por mi resurrección, la publicación y la predicación del Evangelio y el juicio final, la gloria de mi divinidad puedan ser difundidas y reconocidas. ¡Wow! Me emociona mucho hablar de cristología y hablar de Jesús, porque nunca podremos estar agradecidos por completo ni en la eternidad por lo que hizo con nosotros. Luego vamos a otro punto. Es el argumento.
Entonces en el argumento él dice, glorifican a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. No, entonces vemos en las oraciones que Jesús habla siempre en tercera persona, ¿no? Entonces esto puede ser entendido en varias maneras. Parcialmente por ejecutar o hacer la obra de Dios, o que como Jesús dice, yo pudiera destruir a los enemigos y salvar a los elegidos, ¿no? Por favor, yo quiero destruir a tus enemigos y salvar a los elegidos en esta muerte. Entonces, como si Jesús también estuviera diciendo, para que también tu hijo te glorifique a ti, es como que dijera, ningún otro podrá llevarte tanto honor, ¿no? Entonces, hay que entender que esto puede que de repente sea tan profundo para tocarlo solo en un pequeño sermón, y esto es para hacer una clase gigantesca y eterna, la verdad, pero quiero que entiendas que después de vivir la palabra de Dios, nuestra sabiduría en la oración es pedir. Hoy día hemos visto cómo la pasión de Jesús, el fervor de Jesús en esta pequeña oración y su contenido en estas tres partes, y déjame llevártelo a más, déjame ponerlo en tu corazón antes de despedirnos a manera de aplicación. Y uno es, hermano, la oración es la mejor llave para sellar el corazón, porque sabes que primero abre la puerta del cielo. Una cosa es oír un sermón predicado y otra muy distinta es ser beneficiado espiritualmente por ese sermón. La predicación no es solo oír, sino también hace, y el hacer no es posible sin la bendición de Dios. O sea, no solamente la oigo, sino que hace algo en mí, ¿te das cuenta? Y eso sin la bendición de Dios no es posible. Por eso yo debo pedir en oración también que este sermón haga algo en mí. Tú cuando vas a escuchar un sermón pides eso. De inmediato ora, pues de lo contrario estarías perdiendo el beneficio del favor de Cristo. Hasta que no respondas adecuadamente, tu comunión con el Señor no sería posible. Por eso, cuando Cristo te hable, va a ser una ganancia hablarle otra vez tú a Él. Cuando Cristo te habla a través de la palabra, a través de la predicación de la iglesia, tú tienes que hablarle a Él y pedirle que te ilumine. Pedirle no solo que te ilumine con la palabra, a la hora, sino cuando termina, para que tú le vuelvas a orar. Ten presente que, si bien es cierto que al orar debemos venir a Dios con la confianza, como vimos, ya aplicándolo en nuestra vida, de un hijo con su padre, podemos venir, porque Cristo es nuestra identidad, diciéndole, Abba, Padre, cuida que tal confianza no disminuya tu reverencia. No disminuyas tu reverencia, puesto que hay una infinita distancia entre Dios y nosotros. Entonces cultiva eso, pensamientos reverentes, pensamientos de excelencia, pensamientos de gloria, de majestad de parte de Dios, y haz que ese Dios sea glorioso en tu corazón. Y de cosas que puedas cantar como, digamos, haciendo un spoiler de lo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿no? De Apocalipsis 4:11, puedes cantar, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir gloria y honor, como dice, ¿no? Y dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. No es necesario que estemos en el cielo nuevo para comenzar ahora a vivir la eternidad y adorar al Señor así. Y para terminar, a mi hermano, amigo, que la gloria de Cristo es su oficio, o su oficio de Cristo, la gloria, es salvar. Él es un salvador, Él es un Dios salvador. El Señor Jesús en este versículo le roga al Padre que lo glorifique con el poder de vencer el pecado en esa cruz, al diablo y a la muerte, y así salvar a los hombres. Entonces, no sé si el día de hoy estás viendo este video y tú no has conocido al Señor, o de repente lo has conocido superficialmente y te das cuenta que en tu corazón tú realmente no eres un hijo de Dios, pues no es tarde. En el capítulo 6 de este mismo Evangelio según San Juan, en el cual te recomiendo leas por completo, él dice que el Padre le trae hacia él, no lo va a echar fuera. Y recuerda que si en este momento tú sientes en tu corazón que quieres venir a los pies de Cristo, porque Dios te está trayendo. El Salmo 65 dice, bienaventurado aquel que Dios escoge y atrae hacia sí mismo para que habite sus atrios. El corazón de Cristo es recibirte con amor y habitar contigo a través de su Espíritu Santo. Entonces entiende que Él vino del cielo a salvar pecadores como tú y como yo, y que ahora mismo tú puedes ser uno de esos salvos. Entonces, si el día de hoy tú no has conocido, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Recibe a Cristo como tu Salvador. Confía en tu corazón, conságrate a Él. Y te doy por sentado que el día de hoy va a ser el día de tu salvación. Y lo vas a recordar por toda la eternidad. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este día, gracias por esta meditación, gracias por la cruz de Cristo, Señor, gracias por esta herramienta y esta bendición de permitirnos crear
un momento, un espacio para estar contigo, Señor, llamado oración. Gracias porque el Maestro nos ha enseñado todo esto, Señor. Gracias por la confianza de que podemos entrar al tabernáculo de una manera graciosa, con gracia, Señor, de una manera gratuita, de una manera hermosa, y que tú siempre tendrás tu cetro dispuesto a escucharnos, Señor, y a contestarnos sí, no, o tal vez después. Pero sabemos que tú eres un Dios bueno que no deja sus hijos sin respuesta. Gracias, Dios mío, y glorifícate en nuestra vida, glorifícate en cada momento y en cada segundo que pase, y salva las almas de los que el día de hoy has tocado con tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.